Hermano, que el Señor los continúe bendiciendo. Les voy a invitar que vayan abriendo la palabra del Señor, si son tan amables. En la carta a los Romanos, capítulo 1, todavía seguimos ahí. Y vamos a seguir ahí creo que hasta el año que viene seguimos. No queda mucho, quedan 2 meses. Romanos capítulo 1, vamos a estar viendo en esta mañana desde el versículo 8 al versículo 15. El Señor, creo que desde el comienzo de la carta ya nos has estado hablando, mostrando quién es el que escribe la carta, mostrando su vida, la vida del apóstol Pablo, o conocido como muchos le dicen de teólogos, el gran apóstol Pablo, el gran teólogo, pero como él ya comienza mostrándose como un siervo. Pero el domingo pasado, muchos de nosotros que estuvimos, y algunos que no pudieron llegar, pero sí han podido escucharlo a través de YouTube, recibimos una delicia de palabra donde glorificaba y exaltaba a nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo va a seguir hablando, pero ahora ya un poquito entran en algunos temas, pero sin perder el foco o el fondo de lo que trata toda la carta, que es el Evangelio. Van a ver que va a hablar gran parte de cómo debería ser un siervo, o cuáles son las actitudes de un siervo, o las actitudes, vamos a decirlo de esta manera, de un cristiano, de un hijo de Dios. No solamente de aquel que está al frente, de un pastor, de un líder, sino de todo cristiano. Y así como vamos a ver esas actitudes de ese hombre de Dios y de todo cristiano, ahí en su lugar podamos estar pidiéndole al Señor que prepare nuestro corazón para que el Señor nos exhorte y para que veamos dónde estamos y en dónde todavía nos falta crecer, y pedirle a Él que nos ayude y nos guíe. Amén. Le voy a invitar que podamos estar leyendo Romanos capítulo 1, versículo 8 al 15. Dice la palabra del Señor: Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, que de vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Le invito a que me acompañen en oración. Amado Señor, gracias porque tu palabra, como siempre decimos, fue leída, Señor. Y tu palabra es la que tiene poder, Señor. La que transforma vidas, Señor. La que nos lleva, Señor, a examinar siempre nuestro corazón, nuestras actitudes, Señor,
y poder realmente, Señor, ir en arrepentimiento, Señor, ir en fe, crecer, Señor, como decía recién mi hermano, crecer cada día a la imagen de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Ser siervos para tu gloria, como a veces cantamos, Señor. Ser realmente humillada esta carne, Señor, este corazón, a la luz de tu palabra, Señor, para que tu luz resplandezca, Señor, para que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Amado Rey, prepara nuestro corazón en esta mañana, Señor. Prepara nuestros oídos, nuestra mente para escucharla, para recibirla, Señor, pero por sobre todas las cosas para ponerla en práctica, Señor. Derramando nuestro corazón, Señor, golpeando nuestra carne, golpeando nuestros pecados, Señor, mortificando nuestros pecados, Señor, para cada día crecer en esa santidad, para la gloria de tu nombre. Todos los pedimos en los méritos preciosos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados, fíjense que cuando comenzamos a leer ya el versículo 8, hay dos cosas en las cuales podemos empezar a ver y a resaltar. Una, recuerden que venimos viendo de este apóstol Pablo, de este gran siervo del Señor, pero que todos nosotros debemos ser siervos del Señor. Y es que este hombre de Dios y todo cristiano debe tener lo que este hombre nos acaba de decir solamente en el versículo 8, y es un corazón de gratitud. Tener gratitud. Y lo segundo que podemos ver en el versículo 8 es la razón de esa gratitud. ¿Por qué el apóstol Pablo da gracia a Dios? Mis hermanos, fíjense que cuando comienza el apóstol Pablo, en el versículo 8 dice: primeramente, por sobre todas las cosas, doy gracias, ¿a qué? A mi Dios. ¿Por qué es importante remarcar eso? Mi Dios, porque fíjense que no dice doy gracias a Dios, tampoco dice doy gracias al Dios de Abraham, de Israel, de Jacob, no, tampoco es que está diciendo doy gracias a los hermanos que están ahí en Roma, a los líderes que comenzaron la obra, no, comienza diciendo doy gracias a mi Dios. Y deberíamos preguntarnos por qué está diciendo a mi Dios, ¿que acaso el Dios de los romanos, de la iglesia que está ahí en Roma, no era el mismo Dios que el de Pablo? No. Lo que está mostrando Pablo acá es que él tiene una relación personal con ese Dios. Es esa intimidad que Pablo tiene con el Dios de Israel. Esa comunión personal que tiene Pablo con su Dios. ¿Y saben qué? Todos los que son hijos de Dios tienen el mismo privilegio de tener esa comunión con Dios, de orarle a ese Dios con esa intimidad. Yo le doy gracias a mi Dios. Pablo sabe que él tiene un Dios, que ese Dios quiere que se relacione con él, que pase tiempo con él, que lo busque en todo momento. Y eso es real, hermano. Nosotros cuando estamos mal, ¿qué hacemos? Vamos a Dios, y eso es algo natural. Nos sentimos afligidos, pasamos por situación económica, dolores, me siento ansioso, desesperado, vamos a Dios. Ahora, cuando todo va bien, yo le hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo pasa en relación con Dios? ¿Cuánto tiempo le dedica a Dios en oración? Hermano, la relación que Pablo tenía con Dios es porque lo conocía, sabía quién era Dios. Y lo vamos a ver más abajo. Vamos a ver cómo él conoce tanto a Dios que nos va a mostrar algo que es un misterio para todos nosotros. Pero él pasa tiempo en oración. Él conoce a su Dios.
Él le sirve a su Dios y él descansa en ese Dios. ¿Escucharon bien? Él conoce a Dios y yo sé que todos de nosotros conocemos a ese Dios en profundidad cada vez más cuando abrimos la palabra y la estudiamos. La pregunta es, ¿conoces a Dios? ¿Le sirves a Dios? Sí, le sirvo. Con los dones que tengo, le sirvo. ¿Cuánto tiempo pasas en relación con ese Dios? Pero ahora la otra pregunta. ¿Lo conoces? ¿Le sirves? ¿Sabe quién es ese Dios? Ahora, ¿descansas en su soberanía? ¿Descansamos en su soberanía? Que Él tiene el control de todo, que Él sabe que todo es perfecto y que todo lo que pasa a nuestro alrededor y en nuestra propia vida es sumamente bueno. Pero, ¿cómo va a ser bueno si estoy pasando por esta situación que es complicada? ¿Le has preguntado a Dios por qué te ha permitido pasar por esa situación complicada? ¿Qué propósito tiene Dios en tu vida? ¿Qué tienes que cambiar? ¿O dónde debes crecer? ¿La fe está puesta en Él o está puesto en eso que te quita, que te sientes desesperado? Fíjense que Pablo está diciendo, doy gracias a mi Dios. Y en la mayoría de sus cartas él siempre da gracias a Dios por la iglesia al cual le escribe, a excepción de una, los Gálatas. Él comienza diferente. Él tiene que comenzar como duro, porque se habían desviado de la verdad. Pero en todas sus cartas él comienza a dar gracias a Dios, y todo cristiano debe tener eso en su corazón, la gratitud. Y a veces no es fácil entender, por eso le decía que es un misterio, a veces no es fácil entender la soberanía de Dios, nuestra responsabilidad, qué debo hacer, pero descansar en la soberanía de Dios. Que Él es el que tiene la última palabra. ¿Y saben qué, mis hermanos? Nosotros debemos crecer en esa relación de intimidad con Dios, de conocerlo cada vez más íntimamente. Cuando está pasando por una situación complicada, podríamos decir, o angustiosa, hoy en día, como hablamos una vuelta, como el mundo anda todo acelerado y uno también anda acelerado y se desespera, es frenarse y decir, necesito pasar más tiempo con mi Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios? O voy a ser más específico, ¿cuánto tiempo oras a Dios? Debemos pasar más tiempo con ese Dios en oración. Dedicarle más tiempo. Estamos tan ansiosos en este mundo de hacer todas las tareas de la casa, hacer todas las cosas. Y a Dios sí, le voy a dedicar 5 minutos al final cuando ya me vaya a dormir. Bueno, dedícale esos 5 minutos, pero que sean profundos esos 5 minutos. Que no sea, gracias Señor, porque hoy día no me pasó nada en el día, me cuidaste en él y renuevas mi fuerza para irme a dormir y ya. No, que tenga esa intimidad para conocer más a nuestro Dios. Y Él dice, doy gracias a mi Dios, pero ahora, mis hermanos, ese Dios que cuando nosotros le oramos, Él suple todo. Escuchen bien, Él suple todo lo que necesitamos. En el tiempo que Él dice y que Él quiere. Nosotros cuando oramos no es que vamos a doblarle el brazo al Señor para que nos supla eso que estamos pidiendo, no.
¿Saben por qué usted y yo oramos? Porque es para que nosotros cambiemos, para que nosotros nos llenemos del Señor. Tristemente hoy día en muchas iglesias dice, si no te pasa eso es porque no oras. ¿Has ayunado? Ayuna y Dios te va a dar eso. No, el ayuno y la oración es para que yo, ¿dónde estoy parado? ¿Estoy conociendo al Señor? Es por mí, para yo ser transformado. No para que el Señor me supla y aún los caprichos que yo tengo. No. Y Pablo dice, a ese Dios con el cual yo tengo intimidad le doy gracias. Pablo era un hombre que la gratitud era parte de su vida. Si Pablo iba caminando todo feliz, todo gozoso, cumpliendo el labor que se le habían encomendado, hablando del Evangelio, y algo le sucedía en el camino, algo que a nosotros, pero ¿por qué? Si voy bien, si estoy en esto, pero... Y Pablo decía, gracias Señor porque me pusiste esto. ¿Qué tengo que aprender? ¿Dónde debo crecer? ¿Qué hay detrás de todo esto? Señor, muéstrame cuál es tu voluntad. Nosotros no, ¿qué hacemos? Nos desesperamos. Y la gratitud ya no es parte de nuestra vida en ese momento. Pero Pablo dice, no, mi corazón es grato al Señor en todo momento. Debemos acostumbrarnos a ser agradecidos, mis hermanos, y pasar más tiempo con el Señor. ¿Saben qué, mis hermanos? Cuando cada uno de nosotros tiene un corazón agradecido, ¿sabe qué implica eso? Un corazón humilde. Un corazón que reconoce las debilidades, las tentaciones, las necesidades del Señor. Necesitamos del Señor, lo reconozco. Cuando no somos agradecidos es que nosotros queremos darle una manito al Señor para que eso salga a pie. Sin embargo, vuelvo a decir, el apóstol Pablo era agradecido a su Dios en todo momento. Pero ahora hay algo importante también acá. Porque fíjense que dice, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. ¿Y por qué es importante eso? Porque nadie puede hablar a Dios si no es a través de Jesús. Nadie se puede acercar a Dios si no es a través de Jesús. Es por la obra, por su mérito, por la muerte, por la sangre derramada en la cruz. Es que nosotros nos podemos acercar a Dios ahora. Si no fuera por la obra que el Señor Jesucristo hizo, ustedes y yo no nos podríamos acercar a Dios. El apóstol Pablo ya empieza a mostrarnos que parte de la oración, por eso muchos de nosotros cuando oramos decimos, lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. No es como un amuleto. Me olvidé de decir en el nombre de Jesús y ahora la oración va mal. No es un amuleto. Lo que pasa es que reconocemos que podemos acercarnos al trono de la gracia por medio de la obra de nuestro Señor Jesús. Si el Señor no hubiese hecho eso, nosotros no tendríamos derecho de hablar a Dios. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? ¿Quién se acercaba? ¿Quién entraba al templo a orar a Dios? El sumo sacerdote. ¿Y el pueblo? Afuera. Y recuerdan todo lo que debían hacer el sumo sacerdote. Porque si entraba no en esa santidad, moría. ¿Y podían entrar a buscarlo? No, ¿qué hacían? Me acuerdo, lo tenían que traer. Moisés hablaba con Dios, ¿el pueblo? No, solo Moisés. Y ahora tenemos este privilegio que por medio de la obra de Cristo, ustedes y yo podemos acercarnos y decirle, Dios, Padre, mi Dios. ¿Se dan cuenta el privilegio que tenemos? Eso fue una pregunta para escuchar la respuesta. ¿Se dan cuenta el privilegio que tenemos?
y que tan poco lo hacemos, que tan poco le dedicamos ese tiempo. Y ahora escuchen, dice, solo doy gracias a Dios mediante a Jesucristo. Está diciendo, hay un solo mediador, no hay varios. No es María y otros más, como los católicos romanos lo dicen. No, hay un solo mediador. Y la palabra nos dice, hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Cristo Jesús. Cuando Jesús derrama su sangre en la cruz del Calvario, por nuestros pecados, ¿qué Él hace? Él rasga el velo, y a través de ese sacrificio es que ahora nosotros nos podemos acercar a Dios el Padre. Por eso a veces cantamos también ese glorioso intercambio, oh glorioso Hijo de Dios. Mis hermanos, es Cristo quien hizo todo para que nosotros podamos acercarnos y recibir de todas las bendiciones celestiales. Por medio de Cristo, no hay otro. Que dice Hebreo, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Escuchen, acérquense con confianza. Vengan, acérquense con confianza, oren con confianza, díganme todas sus necesidades. Yo ya las sé, pero quiero que ustedes la expresen, que hablen, que me digan. Pero ¿cómo me voy a acercar a Dios si tengo todos estos pecados? Mira todo lo inmundo que soy. Eso quiero, que venga y te acerques con todo eso. Y que digas, así de inmundo soy y necesito un Salvador. ¿Quién es? Cristo. Y escuchen, acérquense con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia. Y escuchen ahora, hallemos gracia, ¿para qué? Para la ayuda oportuna. Mis hermanos, la oración es algo que siempre lo hemos dicho desde que nos conocemos y estamos. Es sumamente importante para todo cristiano. Pasar tiempo con el Señor. Dice un comentarista, y lo voy a citar tal cual él lo dice, fue por medio de él que se habían recibido las bendiciones. Fue por medio de él que se habían recibido las bendiciones. Por ello, corresponde también que a través de él se den las gracias. Si tú y yo hemos recibido las bendiciones por medio de Cristo, para que se devuelva ahora esa gratitud es por medio de él también. Este círculo, sigue diciendo este comentarista, nunca debe romperse. Las bendiciones divinas que descienden del cielo deben ascender de nuevo al cielo en forma de reconocimiento agradecido mediante Cristo Jesús. ¿Te has preguntado por qué llegaste hoy día acá? ¿Por qué abriste los ojos? ¿Por qué hoy día puedes escuchar la palabra de Dios? Es por Cristo. Es por Cristo. Nunca dejemos de ser agradecidos por todo lo que Él ha hecho a nuestro favor. Eso glorifica a Dios. El corazón agradecido glorifica al Señor. ¿Y saben qué, mis hermanos? No es solo decirle gracias, ahí con mis bocas. No. No es solo con decirlo con mis labios, con mi boca, sino, mis hermanos, es que se manifieste eso que digo con mi boca en nuestras vidas, que se vea reflejado. Que se vea reflejado esa gratitud que tenemos con el Señor. Pablo está mostrando eso. Él lo está diciendo, le doy gracias a mi Dios mediante Cristo Jesús, pero luego vamos a seguir viendo en toda su carta y lo que comenzamos a ver ya, es que él no solo lo dice con su boca, él empieza a mostrar ahora. Él empieza a reflejar esa fe. Y él da gracia a Dios
por todos sus hermanos. Le doy gracias a mi Dios mediante Cristo Jesús, escuche, con respecto a todos vosotros. ¿Y saben qué? Hay algo acá. El apóstol Pablo no fue el que plantó esta iglesia. Para que lo tengamos en mente. ¿Por qué? Porque no los conocía a estos hermanos. Y él que hace, da gracias a Dios, ¿qué dice? Por todos, ¿lo leyeron? O capaz que sea mi Biblia, ¿no? ¿Qué dice? Por todos vosotros. Él no está diciendo, bueno, doy gracias a Dios por algunos hermanos. Porque como los conozco, con esto soy compinche, son agradables. Estos ya no son tan agradables. Medio, y este hermano, no. Por esto voy a dar gracias, ¿no? ¿Qué dice él? Doy gracias por todos vosotros. Es más, él da gracia por una iglesia que muchos de los teólogos dicen, no sé si me gustaría pastorear, la iglesia de los Corintios. Y él da gracia a Dios. Una iglesia que era totalmente se emborrachaban en la cena del Señor. Tenían relaciones el hijo con la madrastra. Un desastre. ¿Y qué dice Pablo? Doy gracias a Dios por todos vosotros. Doy gracias por los hombres, por las mujeres, por los niños, por todos. Pablo daba gracias. Tenía un corazón agradecido. Pablo oraba por estos hermanos en Roma a pesar de no conocerlos. Pero ¿saben qué? Él da la razón, el por qué está siendo agradecido. Y dice, porque vuestra fe se divulga por todo el mundo. Wow, hermano. Imagínense que Pablo recibe una carta y le dicen, Pablo, la iglesia de Roma, estos hermanos, y recuerden también que lo estuvimos viendo al principio y ya en otras cartas también lo hemos nombrado, lo que estos hermanos estaban pasando ahí, en ese imperio. Todo lo que ellos estaban sufriendo por decir que eran cristianos, seguidores de Cristo. Como ellos, y no nos vamos a adelantar porque más adelante lo dice en unos versículos, en otros capítulos, pero lo que ellos estaban sufriendo. Y le llega la carta a Pablo, la recibe, y cuando le dicen, pero a pesar de eso, Pablo, su fe está siendo divulgada porque ellos no están negando a Cristo. Le están diciendo, di que el César es tu Señor, y él dice, no puedo. Jesucristo es mi Señor, Dios es mi Señor. Y van a la muerte así, Pablo. Yo no sé cómo habrá reaccionado Pablo porque no lo dice acá, emocionalmente. Pero yo me ponía en la piel de Pablo y yo que soy más sensible, yo me hubiese puesto a llorar. Y Pablo derrama su corazón y le dice, le doy gracias a mi Dios por estos hermanos que no están negando a Cristo, sino que su fe se está divulgando por todo el mundo. Y Pablo dice, estoy gozoso de saber que vuestra fe se escucha por todo el mundo. Hermanos, yo cuando leía esto, examinaba mi vida, pero también decía, qué hermoso sería que un día digan por la iglesia Corandeo, qué gozo escuchar que hay una iglesia allá en Mendoza que se divulga por todo el mundo por cómo está creciendo su fe. En medio de tantas iglesias que ponen al hombre en el centro, hay una iglesia que está poniendo a Cristo en el centro. En medio de tantas iglesias que lo único que hacen es rasgarle el oído a la gente, levantarle el ego a la gente, hay una iglesia que pone a Cristo en el centro. Hay una iglesia que está firme, que lucha contra todas las corrientes
de este mundo. Hay una iglesia que se somete a la palabra, hay una iglesia que ama como Cristo le amó, hay una iglesia que no se aplaude a los hombres, sino que se aplaude a Dios. Hay una iglesia que no aplaude a los predicadores, sino que aplaude la palabra predicada. Pablo da gracias a Dios por la fe de estos hermanos que se divulga por todo el mundo en esa ciudad. Sin duda, mis hermanos, yo creo que para un pastor es un gozo escuchar que esta iglesia está creciendo en fe. ¿Qué es la fe? Y no me reciten el versículo. ¿Pero qué es la fe? ¿Creer a ciega a cualquier cosa? Aceptar lo que el Señor dice en su palabra, seguir al Señor a pesar de cualquier circunstancia y cualquier dificultad, abrazar la palabra, a pesar de que venga y digan, no, pero esto es así, esto es así, esto es así. Es que si haces esto te va a traer más gente. Es que si no hablas tan duro, la gente no va a venir más. No hables tantas palabras. Enfócate en otra cosa. Toma libros de autoayuda. Mis hermanos, eso que digo, el Señor sabe, no lo estoy diciendo de sarcástico, pero hay muchas iglesias que usan eso. Toman libros de autoayuda, sea cristiano o no sea cristiano. Luego buscan un versículo como para que no se vea que no están herejes. Y luego tratan de empañar todo eso en tu corazón. Pero así sea una iglesia que crezcan 20, 30, 50, 100, 120 o así seamos 10, que sea una iglesia bíblica firme en la palabra y que la fe siga creciendo. Pablo daba gracias a Dios por eso. Ahora yo hago una pregunta, mis hermanos. ¿Tu fe está creciendo? Hablemos como iglesia, nuestra fe como iglesia, como Corán Deo, ¿está creciendo por toda Mendoza? ¿En tu barrio tu fe está creciendo? ¿Se puede hablar en tu barrio de tu fe? ¿En el entorno del trabajo se puede hablar de tu fe? ¿En el entorno de tu familia, en tu casa, se puede hablar de tu fe? Tu fe, hombre, en la casa, ¿se puede ver a tu esposa, a tus hijos? ¿Ellos están viendo en ti a Cristo? ¿Ellos están viendo en ti cómo tú te sometes a la palabra, cómo tú buscas a Cristo, cómo tú guías a tu esposa, cómo tú guías a tus hijos? Esposa, ¿tu fe se está viendo en tu casa? ¿Cómo tú te sometes a tu esposo? Con amor, sabiendo que de este lado tú recibes el amor que Cristo da a su iglesia. Hijo, ¿tu fe se está viendo mostrada también en tu hogar? Obedeciendo a tus padres, amando a tus padres, honrando a tus padres. Mis hermanos, hay algo que cuando la fe está siendo mostrada en el hogar, en el barrio, en el trabajo, familiares, está dispuesto hasta ser despreciado de todos esos lugares, porque tú muestras tu fe y proclamas el Evangelio. ¿Estás dispuesto a eso?
Mis hermanos, estos hermanos estaban pasando por dificultades mucho peores que nosotros. Que nosotros le hablemos a un familiar, a un compañero y que después no me hable más. Nos hace sentir mal, nos bajanea. Entonces no hablo más de Cristo. Estos hermanos proclamaban el Evangelio y iban hasta la muerte, si eso lo llevaba. Hasta la muerte. El gozo de Pablo y de cualquier pastor es que permanezcan firmes en el Señor, que nada los mueva, que tu compromiso con Dios y con la iglesia siempre se mantenga y esté firme. Sigue diciendo versículo 9, y escuchen ahora, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. ¿Escucharon bien cómo comenzó Pablo? Y eso es confrontador, hermano. Fíjense que Pablo dice, doy gracias a Dios mediante Cristo Jesús por todos ustedes, porque su fe está siendo divulgada por todo el mundo. ¿Y qué dice ahora? Porque testigo me es Dios. Podríamos decir que esa palabra testigo es como hoy muchas veces erróneamente dice, te lo juro por Dios. ¿Vieron cuando son chiquitos y dicen, tengo un camión y así de grande el camión? No te creo. Te lo juro por Dios. O te lo juro por mi abuelita, como muchos dicen. No estoy enseñando que eso se debe decir, ¿no? Pero Pablo le está diciendo, testigo me es Dios, es para darle más énfasis y para que crean a lo que él está diciendo. Pablo está diciendo, saben que lo que yo digo es verdad, que no miento. ¿Saben qué nos muestra eso? Que no hay hipocresía en Pablo. Porque Dios sabe lo que hay en el corazón. Por eso le digo que Pablo conocía a Dios, conocía su palabra. Sabía que Dios examinaba su corazón y por eso él dice, testigo me es Dios. Me siento tranquilo con eso. Porque sabe que el Señor es quien examina los corazones. Jeremías 11:20 dice, mas, oh Señor de los ejércitos, que juzgas rectamente, que examinas, escuchen, los sentimientos y el corazón, vea yo tu venganza contra ellos, porque a ti he expuesto mi causa. ¿Qué hace Dios? Juzga rectamente. ¿Saben por qué? Porque Dios no solo sabe lo que ha pasado, Dios sabe cuál es la motivación detrás de eso. Nosotros podemos mostrarnos delante de los demás de una manera o haciendo las cosas de una manera y aunque parezca piadosa, pero es Dios quien sabe y examina el corazón y sabe la motivación que hay detrás de eso. Él conoce todo. ¿Cuál es tu verdadera actitud? Ahora escuchen, porque cuando lo leía se me venía un pasaje a la cabeza y escuchen ahora. Porque Dios me es, en Filipenses 1:8, el mismo apóstol, el mismo Pablo, escribiendo dice, porque Dios me es testigo, la misma palabra que está usando ahora, de cómo, y escuchen, os amo a todos vosotros con la entrañable amor de Jesucristo. Y ahí me hice una pregunta. Ustedes saben que yo hago preguntas porque me examino. Puedes decir delante de Dios, Dios me es testigo de cómo amo a mis hermanos. ¿Lo podría decir? Pablo muestra un corazón sincero y transparente. Fíjense, otra vez vamos al versículo 9. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, esa palabra ahí, a quien sirvo en mi espíritu, se puede traducir también a quien sirvo de corazón, en el Evangelio de su Hijo.
Pablo lo que está diciendo es lo primero que dijo en el primer versículo. Él tiene un corazón servicial. Él es un siervo. Pablo predica el evangelio porque sabe que ese evangelio lo alcanzó a él. Y quiero predicarlo, quiero hablarlo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, de corazón, como le decía. O en una forma de devoción, de adoración. ¿Por qué es importante ver esto, mis hermanos? Porque todo lo que yo haga exteriormente, escuchen bien, todo lo que yo haga o hacemos exteriormente tiene que estar relacionado con un correcto motivo interior. Sirvo a mi hermano es por causa del evangelio, por causa de predicar el evangelio, de mostrar el amor, de mostrar eso. Si yo sirvo a mi hermano para que se me vea que estoy sirviendo, eso no es una motivación correcta. Por eso Pablo, él dice, Dios me sirve de testigo de que esto que hago es por esto. Vuelvo a repetir, ¿podría decir eso usted? Que yo lo hago con esta motivación. Nosotros podemos ver lo externo, como le decía recién, pero nosotros no vemos el corazón. Y todo lo que hacemos debe ser movido o motivado correctamente. ¿Para qué? Para que glorifique al Señor. Paso el lampazo para limpiar, para que eso glorifique al Señor. ¿Cómo? Porque le sirvo a mis hermanos, porque le amo a mis hermanos, porque le muestro el amor y el cariño a mis hermanos. Porque vamos a seguir leyendo más abajo cómo Pablo empieza a mostrar eso. Le dedico tiempo al hermano para que pueda crecer, para exhortarlo, para confrontarlo, para animarlo. Tiene que ser siempre con un correcto motivo. Pablo dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Mis hermanos, esto debe hacernos reflexionar. Pablo servía en todas las circunstancias. Llueva, sale el sol, truene, tiemble. Está cansado, está de ánimo, tiene plata, no tiene plata. ¿Qué hacía Pablo? ¿Qué hacía Pablo? Servía. Y ¿saben qué? En esta semana estaba borrando en el teléfono un montón de fotos que tenía, no sé cuánto, por el espacio. Y vi una que habíamos mandado hacía más de 7 años atrás, por ahí. Y decía así, hijo, el Señor, providencia de Dios, quería que lo añadiera acá. ¿Peleas con tu esposa? Al trabajo vas, a la iglesia no. ¿No tienes plata? Consigues de alguna manera, me voy en bicicleta, al trabajo vas, a la iglesia no. ¿Estás enfermo? Al trabajo no falto, si no me descuentan, a la iglesia y no puedo, estoy enfermo. Llueve, al trabajo vas, a la iglesia no. ¿Estás deprimido? Al trabajo vas, a la iglesia no. Decía abajo la pregunta, ¿cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? Pablo sigue diciendo, Dios es testigo, a quien sirvo en mi espíritu, y escuchen, en la predicación del evangelio de su Hijo. El centro del mensaje de Pablo siempre es Cristo.
Ya lo escuchamos, como le dije el domingo pasado, una delicia para nuestro corazón y nuestra vida. Cristo es el Evangelio. Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Cristo debe ser el centro de todo. Queremos que nuestro hogar funcione correctamente, bíblicamente. Cristo tiene que estar ahí. Que nuestra esposa sea sumisa. Cristo tiene que estar ahí. Que nuestro esposo nos ame como Cristo ama. Cristo tiene que estar ahí. Que nuestros hijos obedezcan. Cristo tiene que estar ahí. Cristo, Cristo, Cristo. Siempre Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Por eso Él dice: Dios es testigo a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. Y escuchen, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. No estoy mintiendo que estoy orando por ustedes permanentemente. Permanentemente. ¿Por qué Pablo? Vamos a seguir viendo más adelante. ¿Por qué oraba tanto Pablo por esos hermanos? ¿Le ponían buena ofrenda? Pero escuchen, es testigo de que yo oro por ustedes. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Podría decir: Dios es testigo de que estoy orando por todos ustedes, hermano? ¿Podrían decir eso? Cuando oras, ¿se acuerda de tu hermano? De todos los hermanos. Él siempre da gracias a Dios y da un ejemplo de amor y de servicio y de gratitud. Cualquier ser humano podría decir: sí, yo voy a orar, pero por estos hermanos, por estos no. Sí, yo voy a sufrir, pero por estos hermanos, por estos no. O alguno diría: no sé si llegaría hasta el punto de sufrir por los hermanos. ¿Saben qué nos está mostrando ya el apóstol Pablo? Es que él amaba a Cristo y amaba a su iglesia. Amaba a Cristo y amaba a su iglesia. Vuelvo a repetir, ¿estás orando por tu hermano? No por lo que te caes bien, sino por aquellos aún que critican. Aquellos que son, qué difícil. Aquellos que murmuran, aquellos que son ásperos para hablar. Aquellos que son difíciles. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Hago mención siempre, oración. ¿Por quién? Por todos vosotros. Por todos vosotros. Porque orar por los que queremos, por los que nos llevamos bien, eso es fácil. Eso es fácil. Orar por los difíciles, y no. Y es más, ¿has orado con compasión, con misericordia aún por esos hermanos? Con bondad, con ternura, como el apóstol Pablo lo hacía. Sigue diciendo, versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente conformados por la fe que no es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Mis hermanos, de ahí del versículo 10 al versículo 13, ustedes pueden ver tanto en el versículo 10 que acabamos de leer, dice rogando. ¿Qué sigue haciendo? Orando por estos hermanos. Versículo 11, deseo veros. Versículo 13, ir a vosotros. Pablo oraba sin cesar, oraba constantemente, decir, quiero ir a Roma, Dios, quiero ir a Roma, quiero ir a ver a estos hermanos, quiero estar con estos hermanos, quiero predicar el evangelio a estos hermanos. Constantemente está mostrando ese amor, ese servicio, la gratitud, y le pide al Señor, quiero ir a verlos, quiero ir a Roma.
Pero ahora hay algo que desde que él comienza en el versículo 10 y algo que vemos en el versículo 13, es algo que le hablaba recién de ese misterio. Él planifica, porque fíjense en el versículo 13, dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. O sea, él planificaba, quiero ir, tal fecha voy a ir. No dice qué pasó. No sabemos si el burro estaba cansado, no quería ir. Se le había quebrado una patita al burro. El barco capaz que se le había perdido, no lo encontraba. No sabemos. Pero él planificaba, y quiero ir, y cuando llegue voy a hacer tal día esto, como lo mismo que armamos nosotros cuando viene la visita y el cronograma. Y quiero hacer esto, y hablar esto, y compartir con el hermano, y pasar más tiempo, y comer asado. No sé si había asado. Pero él planificaba. Pero ¿qué dice en el versículo 10? Ruego que de alguna manera tenga al fin, y escuchen, por la voluntad de Dios. Pablo planificaba, hacía todo eso, pero descansaba en la voluntad de Dios. Que cuando fuera el tiempo él iba a ir. Algo pasaba entre medio que él dice, no puedo llegar, pero esto que el Señor me pone, que Dios me pone, bueno, sirve para esto. Tal vez tengo que seguir por este lado, pero deseo ir a verlos. Pablo descansa en la voluntad de Dios. Él ruega por los hermanos, descansa en la voluntad de Dios. Cuando tú estás orando por algo que necesitas, y Santiago lo dice, a veces no tienen porque no piden como tienen que pedir. Pero cuando están orando, ¿descansan en la voluntad de Dios? Escuchen, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje, versículo 11, porque deseo veros. Deseo verlos. Pregunta, ¿deseas estar con tu hermano? ¿Cuál es tu deseo de venir a la iglesia? Fácil. Voy a una iglesia reformada. ¿Ese es tu deseo? Porque Pablo dice, deseo de estar con ustedes. Hermanos, al venir a un estudio o a una reunión no es solo escuchar la palabra, es edificarnos los unos a los otros. Es estudiar con mis hermanos, es orar con mis hermanos, es estar con mis hermanos. El cristiano, mis hermanos, tiene deseo de estar con los hermanos. Y yo espero que su respuesta sea sí. Porque si su respuesta es no, prefiero quedarme en la casa o haciendo cualquier otra cosa, escúchenme bien, mis hermanos. Pregúntate si estás bien con Dios. Si su deseo es estar en la casa y no estar con los hermanos, pregúntate si estás bien con Dios. Porque no puede ser que quieras al novio, pero no a la novia. No puede ser. Hay algo que está mal. Pablo dice, deseo veros, y escuchen, para comunicar algún don espiritual. Esa palabra don es predicar. Dios me ha dado un don que es predicar, evangelizar, hablar la buena noticia, hablar de Cristo, y eso quiero entregarlo, quiero darlo. No es como muchos toman ese don como, no sé, el don de lengua. Quiero darle a esta persona el don de lengua. Bueno, hay mucho acá que tenemos el don de lengua. Pero no, esa palabra está refiriéndose a eso, a evangelizar, a predicar, a exhortarlo, a animarlo, a fortalecerlo, a disciplinarlo. Quiero llegar y verlo, compartir con ustedes y ese don que el Señor me ha dado, entregarlo, dárselo a ustedes. Pablo no solo quería que la iglesia se llenara, y eso es hermoso, o sea, hay que ser honesto, que más personas lleguen a nuestra iglesia y que son salvadas por Cristo. Pero no solo eso quería Pablo, que se arrepintieran de sus pecados, sino que crecieran cuando estuvieran ahí en
en la iglesia, que crecieran a la imagen de Cristo, que Cristo se viera en ellos, que su fe siga creciendo aún más. Efesios 4:15 dice, más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y en Romanos 1:12 dice, escuchen, porque esto es lo que va a decir más abajo también. Pablo está mostrando que por qué quiere ir a verlo, para comunicar ese don espiritual. Y escuchen, para que sean confirmados, para que cada vez crezcan más, para que la imagen de Cristo se vea en ustedes. Pero ahora escuchen esto que es hermoso, como Pablo lo expresa. Versículo 12, lo voy a leer en la nueva versión de las Américas. Es decir, quiero ir a entregar eso, ese don espiritual, confirmarlo, ayudarlo a crecer, exhortarlos, animarlos, predicar el Evangelio. Es decir, para que cuando esté entre ustedes, y ahora cambia todo, dice, nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Mis hermanos, esto es precioso. El gran apóstol Pablo, como todos los tenemos así. Estoy diciendo apóstol y aún pastores o quien esté, que tenga el don de entregar y de servicio a la iglesia, le está diciendo, no somos Superman, no somos alguien que está allá en la punta y somos que recibimos la señal del Señor y la entregamos y nada más, y nadie me venga a decir nada a mí. ¿Qué está diciendo él? No, nos confortamos juntos. Yo llego, doy ese don que el Señor me ha dado, pero también quiero escucharlo, quiero recibir, quiero que ustedes me exhorten, quiero que ustedes me amen, quiero que ustedes me corrijan también. Los pastores también sufren, son seres humanos, tienen tentaciones, son débiles, se sienten cansados. No lo veamos como si fueran los superhombres, no, son ovejas también, son ovejas que necesitan también de ustedes. Por eso el apóstol Pablo dice, dije que los iba a confirmar a ustedes con el don que me ha dado, pero voy a añadir esta parte acá ahora sí. Cuando yo llegue, voy a hacer eso, pero también quiero recibir de ustedes, pasar tiempo con ustedes, escucharlos, que ustedes me animen, que ustedes me exhorten, que ustedes me abracen, sentir el cariño y el amor por todos, entre todos. Así la fe crece mutuamente. Hermano, ¿ustedes necesitan de los pastores? Los pastores necesitan de ustedes. Hermano, nadie es autosuficiente para vivir la vida cristiana aislado de los demás. Por eso el apóstol Pablo comienza a decir, deseo verlo, porque la vida cristiana es estar ahí en comunión con mis hermanos. Si yo estoy ahora en comunión con mis hermanos, que tenemos ese mismo Padre y vamos a pasar toda una eternidad juntos, ¿cómo puede ser que acá no quiera estar, no quiera pasar tiempo? Si vamos a estar toda una eternidad juntos. ¿Usted creen que en el cielo va a decir, bueno, a ver, este hermano no le gustaba estar acá, así que el Señor va a decir, no, lo voy a apartar y que me cante acá solo, que estudie acá solo? No, van a estar ¿qué? Todos juntos. Mis hermanos, por eso, mis hermanos, la vida cristiana no es vivirla aislado de los demás. Tenemos que hacer todo el esfuerzo de nosotros para estar juntos con los hermanos. Y esa es la razón por la que Hebreo dice no dejar de congregarnos. Pues esa es la razón. ¿Por qué? Porque vas a ser de bendición por los demás y los demás para ti. Sean honestos con ustedes mismos. Hoy día que abrieron sus ojos, pensaron y dijeron, hoy día voy a ir a la iglesia porque
que el Señor puede usarme para un hermano fortalecerlo. ¿Pensaba de esa manera? O pensaba, no voy a llegar a la iglesia porque sé que yo estoy encargado de esto, yo estoy encargado de esto. O voy solamente a sentarme a escuchar, recibir y guardármelo y no dar más. Si yo recibo, ¿qué tengo que hacer? Dar también. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por eso le está diciendo, esto es para ser mutuamente confortados por la fe, que no es común, que es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Y escuchen ahora la segunda parte del versículo 13. Para también tener entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Ese fruto es crecimiento espiritual. Que haya nuevos conversos también. Quiero llegar y predicar para que haya nuevos conversos, pero que ustedes crezcan en más frutos, para que su fe siga siendo divulgada. Qué hermoso, Señor. Qué hermoso que nosotros podamos crecer en eso como iglesia. Que se pueda ver en toda Mendoza. Pero no solo orar por estos hermanos de nuestra congregación, sino por otras iglesias sanas que también están predicando y ser fiel, que Dios los fortalezca también. Sigue diciendo versículo 14 y 15 para ir cerrando. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo está diciendo, quiero ir a verlos, deseo estar con ustedes, así nos confortamos, él es un corazón de siervo, como le decía. Y ahora escuchen, porque ustedes saben que a mí me gusta la versión de las Américas. Pero en la versión de Reina Valera hay una palabra acá que es mucho más precisa en el original. Y está diciendo, a griego y a no griego, a sabio y a no sabio, escuchen, soy deudor. ¿Por qué Pablo deudor? Le debía plata, había adquirido un préstamo. Soy deudor de predicar el evangelio a todos, a griegos y a no griegos, podríamos decirle a ricos, a sabios, a médicos y aún a los pobres. Aún aquel que es un mendigo que vemos en la calle, soy deudor de predicar a todos. Todos necesitan escuchar su condición caída. Nosotros pensamos tal vez que aquel pobre, aquel que no es tan adinerado, él va a escuchar, pero el rico también necesita escuchar. El sabio también necesita escuchar. Todos necesitan escuchar su condición caída y la necesidad de un Salvador. Hermano, el apóstol Pablo se sentía deudor porque decía, si yo he sido salvo por gracia, he recibido gracia, esa gracia la tengo que dar. Esa gracia la tengo que dar. ¿Ustedes saben por qué el mar muerto es muerto? Porque entra el agua, el río Jordán, si no me equivoco, pero no tiene salida. Toda la sal se junta ahí, no tiene vida. Pero hay otro mar que entra y sale y tiene vida. La pregunta es, ¿cuál de esos dos mares eres tú? ¿El que solo recibe y me guardo? ¿O el que recibo y doy? A todos. Si Dios mostró misericordia, compasión, amor a tu vida, eso que has recibido, ¿no quieres que otros lo reciban? No, este impío que va a recibir. ¿Y tú qué eras antes? Él tuvo compasión de nosotros, misericordia, y por pura gracia Él nos salva. ¿Tú no vas a dar esa gracia?
Escuchen lo que dice Mateo 10:8. De gracia recibieron, de gracia den. Hay otra versión dice, lo que recibieron gratuitamente, den gratuitamente. Den. Debemos, Señor, examinar nuestra vida a la luz de lo que hemos visto, de examinar nuestro corazón y de pedirle al Señor cada día que nos vaya transformando y la imagen de Cristo se vaya viendo cada vez más en nuestra vida, para que podamos ser luz y para que nuestra fe sea divulgada por La Cera, Luján, Maipú, Guaymallén, de donde somos, y que en nuestro hogar también se vea reflejada esa fe. Pero aún si no estás en Cristo y no puedes ver todo esto con claridad, esta mañana que hay un solo mediador, decíamos recién, para reconciliarme con el Padre, y es Cristo Jesús. Y por medio de Él es la única manera que tenemos acceso al Padre, por la obra y el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y Él es justo, y Él es santo, y Él perdona todo pecado. Escuchen bien, todo pecado. No hay pecado grande, no hay pecado chico, todo pecado, si vamos en arrepentimiento y fe. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Le invito a que se puedan poner de pie y podamos estar orando al Señor. Amado Rey, agradecido por este momento de que tu palabra nos ha hablado, Señor, de cómo realmente debemos ser como cristianos, como hijos tuyos, como siervos, Señor. Que nos ayude a examinar nuestro corazón, nuestra vida, Señor. Que nos confronte, Señor, con la ternura que tú tienes, con ese amor que tú tienes, y que nos lleve siempre, Señor, a tus pies. De pasar más tiempo contigo, Señor, en la intimidad. De crecer, Señor, en esa relación contigo, Señor. Para que esos frutos, Señor, en el cual cada uno de nosotros nos vamos exhortando, vayan creciendo, Señor. Y nuestra fe siga creciendo, siga siendo divulgada por todo el mundo, Señor. Gracias te doy por este momento compartido junto con mis hermanos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.